Cada vez somos más los que sentimos rechazo por ese delirio que es todo lo referente a las políticas identitarias. Y desde hace años se ha ido fraguando en la mente de mucha gente una sensación de que eso de andar compitiendo por ver quién está más oprimido no nos lleva por el buen camino. Y en 2018 apareció un tío blanco hetero, que empezó a plasmar en forma de vídeos los pensamientos que mucha gente ya estaba teniendo de que aquello era una locura. Y además fue explicando de dónde venían estas ideas, aportando muchas veces referencias de estudios, libros que iba leyendo y demás. Pues 5 años después, su canal de YouTube tiene ya casi medio millón de suscriptores y cada día hay un buen puñado de gente viéndole en directo en Twitch. Hoy os traigo una charla con un tío blanco hetero, con Sergio, en la que hablamos sobre políticas identitarias, si cada vez va habiendo más rechazo hacia ellas, su evolución ideológica, sus inicios en YouTube, varios temas. Os dejo con lo que hablamos. Como os decía en la introducción, tenemos aquí a un tío blanco hetero. Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por invitarme. No, muchas gracias a ti. Sé también que Fernanda ha tenido un papel importante en poder cerrar esta entrevista, así que un besazo guapa para ti. Y Sergio, yo sé que bueno, tú ahora estás hablando mucho de actualidad, de Israel, Palestina y demás. Muchas gracias por los vídeos con Alberto, porque son, vamos, puro, puro oro. Pero también has leído muchísimo y por eso al menos yo te he conocido sobre políticas identitarias. Entonces, mi primera pregunta, Sí, Sergio, sería, ¿a qué nos referimos a hablar de políticas identitarias? pues yo entiendo como políticas identitarias aquellas políticas que centran o filtran la realidad a partir de identidades que normalmente se interpretan como definitorias de una persona a la hora de pertenecer a un determinado grupo. Y esas políticas normalmente van en la dirección de intentar generar una contraposición entre esa identidad y otra serie de identidades o otra identidad que le estaría oprimiendo, con la que estaría en conflicto, y a partir de ahí plantear políticas dirigidas de manera colectivista hacia un grupo concreto en forma de privilegios o en forma de penalizaciones. Claro. Por eso yo creo que es importante los que difundimos las ideas del liberalismo hablar también de estos temas porque, como dices, es algo colectivista, es algo que va, digamos, Ujú. en contra del individuo. ¿Y cuáles crees que han sido las más dañinas en el sentido de crear un ambiente tóxico? Hombre, en Estados Unidos tienen una pedrada con las razas que en España no tenemos, por ejemplo. En Estados Unidos, la raza, toda la teoría crítica racial y todas estas cuestiones están muy por encima de, por ejemplo, lo que tenemos nosotros en España, con un feminismo que está más enfocado y dirigido por chavalas blancas de clase media alta. Entonces, en Estados Unidos muchas veces incluso esta forma de hacer activismo, que aquí es la prioritaria o la que más peso tiene, se ve con cierto recelo porque se entiende que forma parte, pues eso, de una clase burguesa de chicas blancas y demás, que estarían muchas veces incluso ocupando una posición que no deberían, de alguna manera, en la que no deberían medrar, teniendo en cuenta su posición de privilegios en la sociedad y en la jerarquía que ellos hacen a través de estas teorías interseccionales, ¿no? Lo que nosotros podemos llamar las Olimpiadas de las opresiones y demás. Aquí, sin embargo, en España tiene mucho más peso ese feminismo de chicas blancas de clase media alta de lo que lo podría tener en Estados Unidos, y podríamos decir que es la fuerza identitaria que más peso tiene en este país, más o menos. Sí, sí, O sea, estoy. sí que se intentan meter cuestiones, como intentan meter el feminismo gitano, sí que algunas te hablan de intersecciones, sí que de interseccionalidad, perdona, sí que ves a algunos activistas que intentan introducir la teoría crítica racial también aquí y demás, pero no tienen suficiente, digamos, caldo de cultivo como para que esto pueda florecer con la fuerza con lo que lo ha hecho en Estados Unidos. Entonces, eso, nosotros, nuestro fuerte está en charocracia, Irene Montero, feminismo así de pijas y ese tipo de cosas. Sí, 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 es nuestro punto fuerte. Y ahora, imagínate que estás hablando con alguien que lleva en coma 20 años, ¿vale? Sí. ¿Cómo le explicarías a esta persona qué es el wokismo? A ver, yo creo que al final
siempre estamos utilizando como sinónimos para... ¿Sabes? Estamos creando siempre también palabras nuevas para hablar de lo que llevamos hablando desde el principio. Es decir, aunque el wokismo o lo woke... Es curioso porque yo cuando empecé el canal en 2018, el proyecto con el que empecé, la carpeta en la que empecé a meter todas las cosas que iba viendo y todas las imágenes y artículos y demás, se llamaba Proyecto Woke. Vale, ya en 2018, pero a lo mejor no empecé a utilizar, no se empezó a hablar del wokismo de una manera generalizada, a lo mejor hasta el último año, los últimos 2 años, porque aquí tampoco, quiero decir, es un anglicismo que hemos traído directamente de Estados Unidos, que viene de lo de stay woke, que es como mantente despierto, mantente, ¿sabes?, acorde con la realidad, y eso poco a poco al final se convirtió en un meme y lo woke se convirtió como una suerte de sinónimo de lo que habíamos entendido como los social justice warriors y demás. Y normalmente ahora ya no se usa tanto por aquellos que reivindican el wokismo, sino que se usa más como una manera de mofarse de la gente que defiende estas políticas identitarias. Pero al final el wokismo yo creo que engloba todo lo que podíamos entender como la defensa de estas políticas identitarias que hemos hablado antes. Sí, yo creo que también es mucho lo que vemos en las series y en las pelis, ese intento de educación que te Mm. hacen cuando estás viendo una peli de superhéroes o algo así. Claro, sí, eso también. Pero, a ver, es que el wokismo se puede entender como eso, se puede entender como una entrevista de Vice hablando con chicas de mansplaining o manspreading, que decir, tiene como muchas variables, todas son estúpidas y todas están como integradas dentro de nuestra cultura. Sí. Y sí, evidentemente en el cine, en los videojuegos, en los cómics y demás, hay mucho de eso, que es algo así como los restos del activismo que quedan dentro de nuestra cultura. Sí, sí. ¿Crees que está creciendo el rechazo a estas ideas? Sí, yo diría que básicamente desde el principio. O sea, la reacción hacia todos estos movimientos es fuerte, lo que pasa es que no es generalizada y normalmente no es institucional, es decir, es una reacción que normalmente podemos ver en Internet, podemos ver normalmente desde usuarios anónimos, cada vez menos anónimos, pero en un primer momento sí que era algo que se respiraba más en YouTube, en redes sociales y todas estas cuestiones. En los medios generalistas, normalmente, hasta hace pocos años, de alguna manera podríamos decir que se cabalgó con este wokismo, se intentó institucionalizar, por así decirlo. Lo que pasa es que muchas veces es tan estúpido y demás que genera tanto rechazo que al final, ¿sabes? Una cosa es intentar quedar bien y tener tu dosis de activismo y estar con la moda dominante, ¿no? El meme este de estoy con la... I am with the current trend, ¿no? En plan, Sí, sí, sí. primero... Pero llega un punto en el que tampoco te vas a suicidar. Entonces, yo sí que veo que hay muchas corporaciones y muchas empresas y muchos demás que ahora están secuestrados o han estado secuestrados por el wokismo y ahora poco a poco intentan salir de él, cada vez hacen obras que pueden rechazar o incluso criticar abiertamente estas corrientes. Esto, por ejemplo, lo estamos viendo en Netflix. Netflix tiene muchísimo contenido que podríamos interpretar como wokismo, pero también están sacando, por ejemplo, especiales de comedia o están sacando... El otro día vi una película que la mencioné en un directo que se llamaba All Dads, que creo que estaba dirigida por Bill Burr, que era una crítica brutal a toda esta, ¿sabes? A toda esta nueva ola de posmodernidad y de wokismo y demás, y creo que está muy divertida y la están sacando desde Netflix. Quiero decir, desde luego que hay una reacción, esa reacción al principio creo que era algo que podíamos concentrar más en un espacio en el que la gente podía decir lo que pensaba de manera más liberada, como puede ser Internet, pero poco a poco ya también está llegando ahora mismo las tertulias, cada vez vemos a más gente que rechaza abiertamente determinadas corrientes, activistas, identitarias y demás, y también incluso pues poco a poco también llega a Netflix y veremos qué es lo que sucede con Disney dentro de unos años.
Sí, y bueno, Netflix tiene los monólogos de Ricky Gervais, que Mm. menos woke que eso No tiene no. mucho, tiene los monólogos de Ricky Gervais, tiene los monólogos de Bill Burr. Tú ves el monólogo de Bill Burr, es que yo creo que se lo debe. Si en España lo hubiese visto alguna feminista, que creo que no lo ha visto ninguna, estaría abiertamente pidiendo que lo prohibiesen, que boicoteasen a Netflix y muchas otras cosas. Y los de Dave Chappelle, 3/4 partes de lo mismo. Generalmente la comedia se lleva mal con la corrección política. Mm. Generalmente. ¿Vale? Luego tenemos a la Anne Gatsby, esta creo que se llama algo así, que es infumable, que es todo lo contrario, que intenta llevar como el wokismo al humor, pero normalmente no funciona tan bien. Pero tú, por ejemplo, te ves el Life at Red Rock, creo que se llama, de Bill Burr, y tiene cortes y tiene partes del monólogo que yo recuerdo, yo lo estaba viendo con Fernanda y yo me sentía hasta incómodo, ¿sabes? En plan, Hostia. era harto hasta para mí por no estar acostumbrado, era como un shock tan grande que alguien estuviese bromeando, por ejemplo, con señores que matan a sus mujeres. En plan, intentando racionalizarlo así tal, en un sentido de humor, que yo viendo eso desde España y teniendo en cuenta que estoy como metido dentro de este rollo, que estamos viendo la crítica al feminismo, la reacción por aquí, la reacción por acá, yo estaba viendo eso y estaba diciendo, esto realmente te lo coge una Irene Montero, un no sé quién, un no sé cuántos, y te hace una escabechina de 3 pares de cojones. Y sin embargo, ahí estaba, y es porque en Estados Unidos, o sea, probablemente un monólogo con unos contenidos tan hardcore no podría hablar, por ejemplo, en esos términos de la teoría crítica racial o estas cuestiones. Pero como en Estados Unidos el feminismo blanco este que tenemos nosotros en España estaría como en la tercera o cuarta fila dentro de Claro. las opresiones cool, pues entonces sí que permiten que pueda existir algo así y de hecho Bill Burr es un cómico de referencia y uno, aparte de ser alguien legendario dentro del panorama de humor en Estados Unidos y de stand-up y todo esto, el tío trabaja para Disney, trabaja para Netflix, trabaja para muchas compañías que uno pensaría que a estas alturas de la película ese señor le hubiesen cancelado y no lo han hecho. Ujú, sí. Pasó lo mismo Y con Dave Chappelle. Dave Chappelle hizo un monólogo que era brutal con todo el tren transgénero y todas estas cuestiones, que era muy, muy polémico y muy controvertido. Y eso sí que hay que decirlo, el rollo trans no binario y demás, en Estados Unidos está un peldaño por encima del feminismo blanco y está, yo diría, ahí con la teoría crítica racial y todas estas cuestiones, pero sin embargo, por ser Dave Chappelle, hubo un montón de gente, un montón de activistas, un montón de grupos trans y demás que estaban reclamando en Netflix que tirasen abajo el monólogo. Hubo mucha gente incluso dentro de Netflix que se identificaba como trans y demás, o eran activistas, y se opusieron brutalmente a que saliese eso, amenazando con irse de la empresa, con despedirse y todas estas cuestiones, y al final Netflix dijo que les diesen por el culo. Le dijo, mira, ¿sabes? Hemos pagado una pasta por esto, probablemente Dave Chappelle a cualquier otro probablemente se lo hubiesen concedido contra cualquier otro personaje, pero Dave Chappelle era una figura tan importante dentro del panorama de la comedia, habían pagado tanto dinero por todos sus especiales de humor y, y es alguien tan reconocido que dijeron, a esta persona no la podéis cancelar, ¿sabes? Lo siento, disculpadme. Y claro. siguieron con el monólogo y no aceptaron las protestas y todo el intento de coacción porque tirasen abajo ese especial, y ahí sigue. Sí, hay límites. ¿Y crees que ese rechazo, yo creo que bastante global y creciente que hay, viene de la racionalidad o que también alguno viene parte viene del péndulo que se va al otro extremo? Porque yo creo que de eso también hay. Sí, a ver, evidentemente. A mí me lo dicen mucho, rollo, no, es que, plan, por supuesto que una parte no. O sea, yo creo que una parte importante de todas las personas que podríamos definir tú y yo como machistas, es decir, gente que desprecia a las mujeres, que cree que el hombre está por encima de ellas, que cree que deberían de cumplir un determinado rol, que por supuesto que
la gran mayoría de las personas que piensan así también pueden compartir la mayor parte de las críticas que yo puedo hacer al feminismo. Pero es que esto me parece muchas veces como una idea un poco falaz, porque significa básicamente que si tú criticas algo y hay un grupo de gente despreciable que también está de acuerdo con esa crítica, ¿significa eso que tu crítica pierde validez? Pues no lo creo. Yo estoy seguro de que la mayoría de nazis probablemente sean anticomunistas, pero eso no significa que cualquier crítica al comunismo forme parte o esté englobada dentro del nazismo. Entonces, evidentemente, claro que hay una reacción, claro que hay un rechazo. Yo no sé si por parte de los grupos que promueven estas políticas identitarias esto es algo deliberado, pero desde luego es algo conveniente. Es decir, a Podemos, por ejemplo, le conviene que haya una reacción machista, que haya una reacción desnortada por parte de hombres que se suben a la parra y de repente empiezan a decir barbaridades, porque eso les da una razón de ser, porque eso justifica su propia existencia. Claro. Entonces, claro que existe una reacción y claro que esta reacción muchas veces lo que hace es retroalimentarse los unos con los otros desde los extremos para así justificarse a sí mismo. Claro, yo cuando muchas veces he visto a muchos misóginos online, en Twitter y demás, lo que te dicen es, bueno, pero es que mira, o sea, nosotros somos unos mindundis que estamos aquí en Twitter y mira lo que están haciendo las misándricas estas odiahombres en las instituciones y todo este rollo. Y el rollo de, claro, pero es que al final, si nos justificamos en los otros también se están comportando de esta manera, por lo tanto nosotros debemos hacer lo propio para combatirlos, al final, pues eso, tío, lo que queda al final de ese camino es la guerra. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y otra cosa que yo pienso también es que tú eres responsable de lo que tú digas, pero no de lo que tus seguidores digan. Me acuerdo una vez que un tío me escribió por privado en Twitter y me dijo que si yo era consciente de lo que decía la gente que me seguía. Y yo, pues, la verdad es que no. O sea, además, como si yo fuera alguien radical, que en absoluto lo soy. Pero también yo pienso eso, ¿no? Que a ti no se te puede atribuir la responsabilidad de lo que yo que te sigo voy diciendo por ahí. O sea, Claro, a ver, quiero decir, eso es algo muy fácil de hacer. Eso es algo que yo creo que podemos hacer con prácticamente todo el mundo que tenga pues, un grupo de seguidores que no sea pequeño. Es decir, yo puedo coger, pero me parecería una crítica muy débil, ¿no? Coger, por ejemplo, a Pablo Iglesias y en lugar de decir, coger las barbaridades que dice ese señor, digo, no, quiero ir un paso más allá. Voy a buscar entre todos los comentarios que haya en su último vídeo y tal, y voy a coger la mayor barbaridad que encuentre, que te vas a encontrar muchas, y lo voy a poner como un ejemplo de lo que este señor estaría promoviendo. Pues hombre, lo puedes hacer, quiero decir, lo puedes hacer, desde luego, no estamos totalmente compartimentalizados con respecto a las ideas que mandamos y a luego cómo la interpretan muchos de nuestros seguidores. Pero me parece, ya te digo, me parece algo falaz, sobre todo cuando estamos hablando de cantidades ingentes de personas. Es decir, si a una persona le siguen 100.000 tíos, pues lo más probable es que de estos 100.000, por pura estadística, 1.000 sean unos venaos. ¿Sabes? Y sobre todo cuando entramos en temas de política donde hay tanta polarización, al final es un juego de pura estadística, el rollo de, oye, que a ti te siguen 500.000 personas. Vale, te siguen 500.000 personas. De esas 500.000 personas, a lo mejor, pues eso, 450.000 son bellísimas personas, pero a lo mejor 50.000 son energúmenos y de esos 50.000 hay 1.000 que directamente están para encerrarlos. Entonces significa, y normalmente la gente que busca desacreditarte no se va a centrar en el 99% de mensajes que pueden ser más o menos razonables, sino en ese 1% de mensajes que están escritos por auténticos psicóticos. Y a partir de ahí te va a intentar relacionar con eso. Pero eso al final es una táctica para intentar desacreditar al personal y me parece bastante vieja y bastante poco relevante. O sea, quiero decir, yo creo que la gran mayoría de personas se da cuenta cuando alguien usa esto que no es algo excesivamente válido a la hora. O sea, tú vas a un juicio, tú no puedes ir a un juicio diciendo... Tú no puedes ir a un juicio contra una persona diciendo hay gente que sigue a esta persona que me está insultando, por ejemplo. Claro. Un juez te manda a tomar por culo.
Claro, normal. ¿Y alguna vez has notado que te radicalizabas en algún aspecto? Quiero decir, ¿alguna vez has tenido pensamientos ahora que hace años habrías considerado radicales? Sí, a ver, yo creo que sí. A ver, sí, evidentemente. O sea, yo muchas veces también soy muy autoconsciente o intento serlo y pienso, y se lo digo a Fernanda, en plan, cuando a lo mejor estoy muy quemado con un tema y demás, y te asaltan como pensamientos oscuros, rollo de, y le digo, Fernanda, tío, es que ahora mismo, ¿sabes? Ahora mismo no estoy en condiciones, yo creo, para opinar de manera, ¿sabes? De manera objetiva con respecto a este tema. Sí, ¿Sabes? sí, sí. Evidentemente eres una persona humana, estar todo el día recibiendo estímulos y inputs y demás que van todos en una misma dirección y es a cada cual más retorcido, ver a ministras, ver a políticas, ver a secretarias de Estado diciendo auténticas barbaridades de manera totalmente impune y todas estas cuestiones, al final, claro que te puedes desgastar y puedes tener momentos de más debilidad donde yo qué sé, digas, es que ahora mismo, o sea, es que diría cuatro cosas, cuatro burradas y me cerraría en el canal o tal, pero a ver, normalmente intentas contenerte y yo soy muy consciente de que eso está ahí y que esa parte normalmente la tenemos casi todos. A mí me parece más problemático cuando hay gente como que no, no se da cuenta de esto, ¿no? Ya. A mí me da muchas veces la sensación de que hay personas que les da un poco igual, ¿sabes? En plan, en el momento en el que tú estás convencido de que tienes la razón, de que estás en el lado del bien y de la luz y demás, y de que el otro representa pues la metafísica del mal, por así decirlo, es muy fácil deshumanizarlo y justificarte todos estos pensamientos retorcidos, todas estas manipulaciones, todas estas cosas que puedes hacer, es muy fácil de repente justificarlo a la hora de machacar al otro. Entonces, no sé, es algo que yo creo que tienes que tener en cuenta. Sí, sí, sí. Hay que tener bastante, digamos, introspección en ese sentido. Sí, 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 además es que sí. no sé cómo puedes, ¿eh? No sé cómo puedes estar viendo constantemente vídeos de Irene Montero, la PAM. O sea, Yo tampoco. yo reconozco que hay veces cuando vemos tus vídeos en casa que esa parte la saltamos y nos vamos directamente a cuando tú empiezas a hablar, porque es que son insoportables. Ya, es complicado. Sergio, ¿alguna vez te he oído decir que antes eras de izquierdas? ¿Cómo fue tu evolución ideológica Sí, hacia ideas más liberales? pues a ver, es que tú... O sea, yo nazco en una familia, vive en Vallecas, eran izquierdas, podríamos llamarlos, a lo mejor mi familia era de pijo progres, ¿sabes? Podríamos determinarlos así. Plan, tampoco eran pijos progres, yo qué sé, vivíamos en Vallecas, bien, en un piso bien, PSOE State of Mind, un poco, tu madre, tu familia, tus abuelos. Mi padre a lo mejor siempre ha estado como más en el espectro apolítico. Y yo creo que fue a partir de los 24, 25 años, en el que yo en el fondo tenía unas ideas que yo creo que encajaban más con el liberalismo, pero lo que yo tenía programado o lo que yo entendía, sobre todo a la hora de definirme políticamente desde una ignorancia bastante, ¿vale? Bastante acuciante, era pues eso, que yo era una persona de izquierdas. Entonces, yo soy izquierda, la izquierda lo relacionaba con lo bueno, la derecha lo relacionaba con lo malo. Claro. Esa era ya el punto de partida a la hora de valorar absolutamente todo, lo relacionado con la política, que tampoco me interesaba tanto. Y en ese momento, si yo ahora lo miro con retrospectiva, yo pienso, a ver, tú en el fondo tenías no las mismas ideas que tienes ahora, pero tú en el fondo tenías la misma forma de razonar que tienes ahora. Y muchas veces yo recuerdo en discusiones que podía tener con amigos y demás que yo adoptaba posturas que a mí me parecían como excepcionales, pero sí que a lo mejor estaban más alineadas con lo que yo pienso, aún pensando yo que estaba en la defensa de lo otro. Es decir, a mí me podías encontrar, por ejemplo, teniendo en cuenta que el feminismo era algo de izquierda, si era algo positivo y era algo bueno, pero yo decía, ostras, pero a mí esta generalización que ha hecho aquí, por ejemplo, Barbija Puta, en la que dice que en una fiesta
en la que compara que subirse a un ascensor con un hombre es como tomarse en una fiesta una copa de champán envenenado, creo que esa era la lógica que seguía. Que era ella básicamente decía que era normal que las mujeres temiesen, rechazasen u odiasen a los hombres, porque aunque no todos los hombres son iguales, algunos hombres sí son unos hijos de puta. Y entonces ella te ponía el ejemplo y te decía, de la misma manera, nosotros no nos fiamos de los hombres y odiamos y creemos, nos da miedo subirnos a un ascensor con ellos, de la misma manera que si a ti te dijesen que en una fiesta hay no sé cuántas copas de champán fabulosos y una de ellas está envenenada, probablemente tú no beberías el champán y te generaría rechazo beber de ese champán. Entonces ponía ese ejemplo y yo recuerdo que a mí, aun siendo una persona muy de izquierdas, y que en principio debía estar de acuerdo con las ideas que se promovían desde el feminismo y demás, a mí eso me parecía una aberración y yo lo discutía y tal, no sé qué. Y ya llega un momento en el que yo estoy viviendo en Canadá, en el que pues básicamente me abro a otras formas de pensar. Por ejemplo, cuando yo estaba viviendo en Canadá, vino un chico que formaba parte de las juventudes del Partido Popular y controlaba bastante más de política que yo, pero a mí me gustaba discutir con él y muchas de las cosas que decía me parecían que tenían sentido. Es decir, a mí me las explicaba y yo no encontraba un razonamiento con el que poder decir, vale, esto que me has dicho, yo sé que estoy en contra de esto que me has dicho, pero tampoco te sé explicar por qué. ¿Por qué? Es una cuestión más... ¿Sabes? Que visceral. emocional. Me da la sensación de que tus ideas no son trigo limpio, pero la verdad es que tienen todo el sentido del mundo y la verdad es que hay otra forma de entender esto que no está ligada necesariamente con el mal o con la oscuridad o con gente sin escrúpulos que quiere oprimir a los más necesitados. Y a partir de ahí, yo creo, pues me fui abriendo a otras ideas, escuché o vi lo que estaba pasando, que eso a mí me impactó mucho en universidades como Yale o en lo que son las Ivy Leagues dentro de los Estados Unidos. Claro, eso en España éramos más ajenos a ello, pero al estar viviendo en Canadá y luego, pues al estar viviendo en Canadá y luego aficionarme a determinados podcasts y a determinados, pues eso, vídeos de YouTube, canales y demás, en la que estaban hablando un poco de el plano cultural y de repente veías lo que pasaba en una universidad porque había gente que se había disfrazado o que estaban hablando de poder disfrazarse de otras culturas, ¿sabes? Y de repente veías que se estaba ahí montando un pitote, que a un profesor le estaban humillando le estaban gritando los alumnos, diciendo una serie de barbaridades de una manera totalmente autoritaria, sin ningún tipo de control. Understand that. Look me in my face, first of all, and understand that you are such a disappointment to this university. Entonces, en ese momento a mí estas cosas me llaman la atención y me pongo a investigar un poco sobre todo lo que hay detrás. Y en el momento en el que me pongo a investigar un poco sobre todo lo que hay detrás y empiezo a ver determinados discursos que supuestamente estaban alineados a una ideología que yo había dicho, que yo había creído defender durante mucho tiempo, ahí me digo, bueno, ahí tuve una epifanía, podríamos decirlo, y dije, hostia, ¿sabes? A mí, no es que a mí esta gente no me represente, es que a mí esta gente me parece, ¿sabes? El camino perfecto a una sociedad tiránica, autoritaria, totalitaria, de la que no me apetece participar y que creo que todo el mundo con dos dedos de frente debería darse cuenta de estas cosas. O sea, a mí, por ejemplo, el episodio este de Yale con... No recuerdo cómo se llamaba el chico, creo que se llamaba... No recuerdo cómo se llamaba el profesor, pero está documentado en muchos libros y en vídeos y demás. Pero el episodio de Evergreen, en la Universidad de Evergreen, también fue un canteo y muchas cosas que estaban sucediendo en las universidades y que involucraban a gente joven en relación con las políticas de identidad, ya fuesen en el plano trans, ya fuesen en el plano de lo racial, de la apropiación cultural o de muchos otros elementos que muchas veces se utilizaban como excusa y como justificación para que un montón de niñatos se comportasen de la manera más tiránica posible, invocando a una supuesta virtud y un supuesto
moralismo extremo. Entonces, a mí eso en el momento que lo entendí, me asustó, me generó mucho rechazo interno, ¿sabes? Me removió un poco por dentro y así poco a poco pues fuimos cambiando. Sí, o sea, fue, digamos, empezaste más por el lado, digamos, política identitaria social y luego lo económico vino más tarde, entiendo. Sí, es correcto. Ujú. O sea, en el Vale. momento en el que te empiezas a interesar y empiezas a leer y empiezas a ver cosas y empiezas a cuestionarte, pues eso, empiezas a cuestionarte cuestiones que a lo mejor antes no habías ni siquiera planteado, pues empiezas a decir, hostias, ¿sabes? What is Claro, this? sí, sí. ¿Y qué recuerdos tienes de cuando empezaste en YouTube? ¿Alguna vez pensaste que pudieras llegar a tener tanta audiencia? Eh... Hombre, cuando empecé en YouTube, mi plan era hacer un canal, ¿sabes? Yo recuerdo, no tenía medios, me compré un micrófono de 15 euros, la cámara creo que me costó 60 o 70, eso fue como mi inversión inicial, menos de 100 pavos, no tenía medios, no tenía tal, pero sí que tenía tiempo y tenía un poco de dinero ahorrado, además en ese momento estaba cobrando el paro y dije, voy a probar, ¿sabes? Voy a probarlo durante 3 meses. Voy a probar el canal de YouTube donde quiero contar este tipo de cosas que me parece que en España no hay nadie hablando de esto o hablando de esto de una manera, pues, de la forma en la que yo quería contarlo y, y empecé. Entonces, o sea, te mentiría si dijese, no, en un principio simplemente estaba haciéndolo por hacer. No, a ver, mi idea era hacer un canal de YouTube y mi idea al hacer un canal de YouTube pues era intentar crecer y tal y yo sí que creía que había una audiencia o que había gente que en España o en español estaba de alguna manera demandando que alguien articulase lo que yo estaba poniendo en los vídeos. Entonces sí que confiaba en que era una idea que podía prosperar. Ahora tampoco sabía hasta dónde podía llegar o si me iba a salir bien o si me iba a salir mal. Simplemente pues fue vamos a probar. Y dije, Ujú. me doy 3 meses, si en 3 meses esto va a algún lado, pues sigo con ello. Si en 3 meses esto no va a ningún lado, pues así se queda. Entonces empecé en febrero de 2018, fue febrero, marzo, abril, y ya por abril, ya al partir en el primer mes gané 1.000 suscriptores en total, Joder. que 1.000 suscriptores, para mí era mucho en ese momento. También trabajaba como un cerdo, ¿sabes? Porque no sabía ni editar, no sabía todas las cosas que sé ahora, entonces no optimizaba el trabajo de la forma en la que lo podría optimizar ahora. Y a lo mejor era, pues eso, era trabajar sin descanso, sin descanso, sin descanso. Entonces, eso pasó durante los primeros 3 meses. En el primer mes gané 1.000 suscriptores, en el segundo mes creo que gané 10.000 suscriptores y a partir de ahí estuvo creciendo el primer año una barbaridad. Madre mía. Y luego pues ha habido momentos en los que he crecido más, ha habido momentos en los que a lo mejor ha sido más de valle y tal, pero bueno, se sigue poco a poco. Yo ya me he dado cuenta que YouTube muchas veces va como por ráfagas. Entonces, va por momentos. Entonces, yo, por ejemplo, este verano me coincidió con lo de Jenny Hermoso, con unas entrevistas a Fran Cuesta, tal, no sé qué. Entonces, ese momento subió mucho. Ahora, con lo de Palestina y tal, pues bien, pero luego a lo mejor pues ya no subes en la misma proporción. Entonces yo muchas veces hablándolo con compañeros y con gente que se dedica a esto y tal, yo creo que la clave un poco es no estar demasiado obsesionado con los números, o sea, ser consciente de la audiencia que tienes y la gente que te ve y todo esto, pero en el momento en el que empiezas a decir o a generarte ansiedad el querer mantener unos determinados números y unas cosas y unas cuestiones, al final te acabas erosionando tú por dentro y no creo que sea algo bueno a largo plazo. Sí, claro, te quemas. ¿Y Sí. tienes alguna línea roja o tema relacionado con tu temática que no tocarías? Que dices, mira, esto es que es un tema que prefiero no hablar. ¿Cómo qué? No lo sé. Algo, o sea, obviamente algo O sea, relacionado con no lo hay nada tuyo. que no quiera hablar. No, a ver, no hay ningún tema del que no quiera hablar. Sí que hay temas
que me generan pereza, ¿sabes? Esto sí que es rollo de... O sea, no hay nada de lo que no quiera hablar, pero sí que hay temas que tampoco me gusta alimentar. Por O ejemplo, sea, hay a lo mejor cosas que... Pero no porque me dé miedo hablar de ello y tal, sino porque no estoy de acuerdo en el enfoque generalizado que hay alrededor de ese tema, entonces rollo de yo no voy... Por ejemplo, cuando me hablan, tío, del tema Soros, Bill Gates, globalismos, conspiraciones judío-masónicas, que lo que buscan es acabar con... Todas estas cuestiones a mí me generan cierto rechazo. Es cierto que en un primer momento, cuando me topé con ellas, me generaron curiosidad, investigué un poco a ver lo que había detrás, pregunté a referentes que tengo en plan de, oye, ¿qué te parece esto? ¿En qué dirección crees que va esta historia? Mira, porque yo, pues en un primer momento, a lo mejor hace 4 años y demás, pues era una persona más abierta y decía, hostia, pues a lo mejor es verdad, ¿sabes? A lo mejor... Es cierto que todo lo que está pasando ahora mismo en el siglo XXI, en Occidente y demás, es por culpa de Soros. Entonces, pues, para mí era muy atractivo. Tú piensas, claro. Yo estoy intentando, pues, criticar políticas identitarias y demás, y alguien me pone sobre la mesa, en plan, mira, tenemos aquí a una serie de élites oscuras, ¿vale? Que están pactando para intentar introducir todos estos elementos en nuestra cultura, en los colegios, aquí, aquí, aquí y acá. Y esto, fíjate que te da un enemigo claro, lo tienes totalmente localizado, el relato de repente encaja, o sea, todas estas pedradas de los géneros neutros, de los no binarios, del lenguaje inclusivo, de esto por aquí, de las políticas identitarias, todo ya de repente, ¿sabes? Se cierra el círculo, lo tienes en bandeja. O sea, la gente que me dice, no, es que tú con esto no entiendes, no sabes, no tal, el rollo de no. La cuestión es que lo he investigado, lo he mirado así tal y he dicho, ¿esto puede explicar todo? No, no lo puede explicar. O sea, hay mucho más detrás de dónde estamos ahora mismo que el hecho de que un millonario decida invertir en políticas de diversidad. Es decir, que ese millonario que intenta invertir en políticas de diversidad puede ser parte responsable de intentar sacar adelante una agenda con la que yo estoy totalmente en contra y demás. 100%. Que podemos decir que todo lo que está pasando en nuestra cultura responde a un plan de unas élites y demás, pues la verdad es que yo creo que no podemos reducirlo a eso. Entonces, para mí hubiese sido algo muy fácil, ¿sabes? Si yo creyese, que hay mucha gente que me dice, no, es que tú estás vendido, es que tú eres esto, es que tú eres tal. No, si yo creyese que la explicación de todo está en Soros, Bill Gates y las élites globalistas, pues para mí sería genial, ¿sabes? Yo estaría todos los días con Soros, Bill Gates y las élites globalistas, pero es que sinceramente, por ejemplo, no lo creo. Entonces, ese es un tema del que me da miedo hablar o que no es que me dé miedo hablar, es que al no compartirlo o al no estar totalmente convencido de la pedrada que tienen unos, ¿sabes? Con que ya te lo cuadran absolutamente todo y te dicen, no, mira, esto es por tal, este grupo hace esto y por eso quieren esto y su intención es que baje la densidad demográfica. Ellos lo que pasa es que son unos neomaltusianistas y lo que quieren es acabar con esto. El rollo de tío, seguro que hay algo de eso. Seguro que hay gente con las ideas estas neomaltusianas pero explicarlo todo o querer cerrar un relato que está formado por tantas fuerzas tan complejas en los que participa hasta Juanito 401 de Twitter y hasta Soros o Bill Gates o su puta madre, intentar concentrarlo todo en algo así, me parece algo que por un lado entiendo, porque como seres humanos tenemos la necesidad de poder simplificar las cosas y poder señalar algo y tal, pero por otro lado no creo que sea certero en la crítica que hacemos a estas cuestiones. Me parece algo fácil, me parece algo que es muy fácil, pues ya te digo, unir al personal en torno a eso, pero por ejemplo no es algo que a mí me guste tocar, precisamente porque no creo en ello, no porque me dé miedo per se y demás. Y creo que además todos los tumbados están con eso. Entonces, es una audiencia que además no me interesa demasiado.
Ya. Pero bueno, sí que es verdad que es un relato muy goloso, ¿eh? Antes de que Claro. empiezas a investigar, pero luego sí, no tiene mucho sentido. A ver, tiene sentido, quiero decir, vamos a ver, Bill Gates existe, Soros existe, las donaciones que hacen estas personas están ahí. Ahora, el relato que se conforma alrededor de eso es como muy totalista y es muy... Estos son, acabamos, si ahora mismo acabamos con Soros, se acaban las políticas identitarias. Si ahora mismo acabamos con esta élite globalista, se acaban las políticas identitarias. La respuesta es no. Porque esas Claro. políticas identitarias responden a una forma... O sea, esas políticas identitarias son, a mí me parecen en parte como un virus, ¿vale? Entonces ese virus, sí, evidentemente Soros, Bill Gates y su puta madre pueden estar con la pedrada, pero es que si tú le hablas de feminismo contemporáneo a una niña de 16 años en los términos en los que lo hace Irene Montero, es muy probable que esa niña de 16 años caiga o entienda que la realidad se conforma de la forma en la que se lo están explicando. Entonces, quiero decir, al final, es como el marxismo, el socialismo y demás. Es muy fácil que tú me expliques, oye, mira, eres una persona oprimida, ¿sabes? Todos los elementos que te han sucedido a lo largo de tu vida, pues son por culpa del patriarcado, todas tus frustraciones, todas tus inseguridades, todas tus fallas, todo ese resentimiento que tienes dentro es por culpa de este grupo. Entonces es excesivamente fácil y por tanto lógico y natural que una parte importante de la población escuche esos discursos y diga, efectivamente, me quito toda la responsabilidad sobre el lugar en el que me encuentro ahora mismo, sobre todas mis inseguridades y sobre todas mis frustraciones, y le echo la culpa a una entidad metafísica dominada por los hombres que se llama patriarcado. Entonces, claro que es un relato goloso para estas personas. Entonces, quiero decir, eso es algo que cualquier político o cualquier persona, independientemente de que alguien le financie o le deje de financiar, va a poder vender y, por supuesto, que es algo que va a haber una cantidad indeterminada de personas que se lo van a querer comprar. Y me parece que la respuesta a esto es parte por la educación y por de alguna manera, contraponer estas malas ideas con otras buenas ideas de forma pública y que te escuche el mayor número de gente posible. Porque al final son ideas que yo creo que se pueden desmontar, que yo creo que es el camino para poder avanzar con respecto a estas cosas. Claro, si de repente lo reducimos a una conspiración judeo-masónica y que el origen del problema y el origen del mal está en esta conspiración judeo-masónica de élites, pues ahí ya entramos en el terreno, pues eso, tío, de la magufería, de... Hay que acabar con este otro. No, tío, lo que hay que hacer es contradecir las malas ideas con mejores ideas. Ese Claro. es mi punto de vista. Y además es que son tan fáciles de desmontar. Yo lo pienso muchas veces cuando la gente insulta a Irene Montero, a ella personalmente. Es que es tan fácil desmontar lo que dice sin darle esa munición a ella. Claro. Porque Pero ahora eso, ella es a ver, yo Juana. también entiendo que hay gente que, por ejemplo, cuando le dicen, ellos se enfadan mucho y hablan de violencia política cuando les hablan de Pablo Iglesias, ¿no? De, ay, no, estaba arrodillada, no sé qué, que sí, que son golpes bajos, pero a mí me parece también que se hipervictimizan mucho en ese aspecto. Pero sí que hay veces que, a mí, por ejemplo, cuando Irene Montero dijo aquello de creo que los niños pueden tener, hay que decir, los niños tienen derecho, es lo que dijo, a tener sexo con quien ellos quieran, ¿vale? A mí me parece que esa frase claramente estuvo mal expresada por parte de Irene Montero, pero me parece que hubo gente que directamente se lo cree, porque tiene la pedrada esta de esta gente es el mal, entonces por lo tanto, como es el mal, están defendiendo que los niños sean pedófilos, o sea, que los pedófilos puedan acostarse con niños y que no pase absolutamente nada, pero hubo mucha otra gente que entendía que lo que estaba diciendo Irene Montero claramente era una forma en la que no se ha explicado bien sobre cuáles son sus intenciones o sobre qué es lo que ella quiere contar, hacen la peor interpretación posible y la atacan por ahí. A mí ahí sí que me parece que estás haciendo algo que puede ser probablemente contraproducente, porque nadie de las personas que siguen a Irene Montero o que piensan que lo que Irene Montero dice es algo razonable, ninguna de estas personas interpretan que Irene Montero esté defendiendo la pedofilia
y ninguna de estas personas van a tomarse en serio las críticas que haga Vito Quiles o las críticas que haga su padre de que Irene Montero realmente quiere que los pedófilos puedan acostarse con niños y que no pase absolutamente nada. Entonces, al final, me parece que juega en la dirección de eso, de crear monstruos, de crear polarización, de no, fíjate Irene Montero que lo que quiere es que un señor de 50 años pueda follarse una niña de 9 si la niña quiere. Fíjate lo que está diciendo. Y los otros le están diciendo, fíjate estos que cuando se ponen a mis políticas lo que quieren es que maltraten mujeres y que las asesinen y que las violen. El rollo de, pues probablemente ni una cosa ni la otra. Ya. Y bueno, que hace tiempo que no lo toco, uno de los temas del canal es buscar trabajo, porque yo trabajé de reclutadora. ¿Nos puedes decir cuál fue tu primera experiencia laboral? Mi primera experiencia laboral. Sí. Yo creo que mi primera experiencia laboral fue trabajando en un... Mi primera experiencia laboral fue trabajando en un Burger King. ¿Era un trabajo de verano? ¿Es la experiencia laboral que estabas buscando o estabas buscando algo más especializado? No, o sea, tu primer trabajo en un Burger King. Vale, pues fue en un Burger King, estuve trabajando un mes en Palma de Mallorca. En un verano o algo así, ¿no? Un verano, claro. Cuando pasé, pues eso, mi primer año en la universidad, antes de empezar mi primer año en la universidad, terminé bachillerato, hice selectividad y ese verano dije, me quiero ir a Palma de Mallorca a pasar el verano y voy a trabajar en un Burger King. ¿Y a qué te dedicabas antes de hacer YouTube? Pues estuve varios años trabajando en cosas relacionadas con el diseño gráfico, a lo mejor la ilustración, hacía cosas como de interfaz de usuario. Luego estuve en una empresa en la que adaptábamos diseños a grandes superficies o hacíamos cosas de producción de soportes y de cosas industriales. Es decir, si alguien, por ejemplo, quería hacer unas marquesinas de Loewe o de alguna marca, pues yo diseñaba cómo iba a entrar los diseños de esta marca dentro de las marquesinas. Si alguien quería hacer, pues yo qué sé, pues... ¿cómo se llama? Lo de los autobuses, el Día del Orgullo, nosotros teníamos una flota de autobuses y la vinilábamos, entonces para poner los diseños dentro de los autobuses, pues ese tipo de cosas. Unas cartelas, unos... pues eso, cosas gigantes, así y demás, ese era el tipo de cosas que nosotros hacíamos y yo trabajaba ahí pues en diseño gráfico adaptando todas estas cuestiones. Vale. Y para terminar, Sergio, corazonada, ¿crees que Sánchez podrá formar gobierno? ¿Que tendremos gobierno? Porque hay gente que dice que está ya todo pactado y que están convencidísimos de que sí. A mí, si te soy sincero, esto va a quedar mal, pero me da un poco igual, ¿sabes? Es como que tengo la sensación de que... ¿Cómo te vas ya? No es porque me voy, ¿sabes? Es porque me da un poco la sensación de que las cosas tampoco van a cambiar tanto, consiga este gobierno o vayamos a unas nuevas elecciones y demás. Lo hablaba con Soto Ibars, tío, y decíamos, a ver, el problema que tenemos ahora en España, sobre todo para los que nos parece que la gente que está ahora mismo en este gobierno del progreso son un grupo de dementes, el problema que hay en España es que un cambio de gobierno es extremadamente difícil. O sea, quiero decir, las últimas elecciones que hubo, la derecha creo que sacó el tercer mejor resultado de toda su historia. ¿Vale? Y aún así no le dieron los votos como para gobernar. Entonces, si hubiese una repetición de elecciones, creo que los resultados serían distintos. Pues la verdad es que no creo que si el día de mañana hubiese unas elecciones, de repente Vox y Partido Popular tuviesen como para sacar una mayoría absoluta y esa parece la única alternativa que hay ahora mismo al desbarajuste que nos encontramos. Entonces... quiero decir, si no es ahora, será más adelante, pero sí que me parece probable que en los próximos años vamos a estar chupando del bote de lo mismo que hemos estado comiendo en los últimos 3. Entonces... que si creo yo que va a haber investidura o tal, yo creo que sí. Sinceramente, yo creo que no va... Y si no la hay, si hay algún problema, yo creo que se lo sacarán a la siguiente. Es decir, no veo ahora...
a las derechas con una posición lo suficientemente fuerte como para arrebatarles el gobierno. La buena noticia que hay es que yo con estos análisis y con estas, ¿sabes? Con estos Nostradamus que me marco yo, normalmente nunca acierto. Así que la gente que lo esté viendo y esté preocupada o de repente diga qué poco optimista está siendo Sergio con esta posición y con tal, decirle que normalmente me suelo equivocar con con estos futuribles que me marco. Entonces, bueno, a lo mejor me estoy equivocando y espero que me esté equivocando. Bueno, pues lo veremos pronto. Esas serán todas las preguntas que tenía, Sergio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Andrea. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, chao.